Buenas noches, queridas hermanas. Es para mí un gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Gracias, hermana Pali, por pensar en mí para estas clases. De verdad es un honor poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, pues en los últimos meses hemos estado presentando, o más bien hemos estado recibiendo y escuchando la palabra del Señor con muchos retos, cambios necesarios en nuestra forma de actuar, de pensar. ¿Verdad? Se nos ha estado hablando mucho acerca de la amargura. Hemos visto ese tema en diferentes facetas que yo creo que más de alguna nos hacía falta volver a escuchar, a recordar y sobre todo poner en práctica. Se nos ha hablado del orgullo, se nos ha hablado del perdón. ¿Verdad? Pero la semana pasada me sorprendí mucho cuando la hermana Gaby terminó su tema hablando acerca del temor de Dios y le decía yo a la hermana Paula, ay hermana, ese es mi tema para el siguiente mes. Pero como Dios, hermanas, nos pone en el mismo sentir, es lo maravilloso de ver cómo Él trabaja en su pueblo de manera unánime, ¿no? Este, es el mismo mensaje para todos. Y para mí fue muy bonito escuchar una hermosa introducción a este tema. Ella decía que la base, el fundamento para poder hacer todos esos cambios que hemos estado escuchando, ¿verdad? Durante estos meses anteriores es precisamente ese, el temor de Dios. Y es por eso que en este mes, si Dios nos lo permite, el mes de junio, vamos a estar escudriñando más la palabra del Señor, aprendiendo más sobre este tema en específico. Y el día de hoy, el tema que vamos a tocar se llama ¿qué significa temer a Dios? Y para ello, hermanas, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias allá en la primera carta del apóstol Pedro. Ahí voy, déjenme compartirles mi pantalla. Ahí está. Am, ujú, aquí estamos. Y vamos a la primera carta del apóstol Pedro en el versículo uno, en el capítulo uno, perdón, versículos 17 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este pasaje para mí es una joya, es un tesoro que que encontramos aquí en la Escritura, ¿verdad? Porque nos está dando la oportunidad de conocer, ah, si puede nada más ponerle. Listo, hermana, ya quedó. Es que mi mami tiene su teléfono y se está escuchando la reverberación, pero creo que ya lo tenemos. Les decía que este pasaje es un pasaje que es una joya, ¿verdad? En la escritura, porque nos muestra la importancia de tener temor de Dios. Y es precisamente lo que nos vamos a centrar en en esta ocasión. Si nosotros podemos sacarle
La idea principal dice que esta salvación tan grande y maravillosa que tenemos, que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, no está solamente ahí para ser contemplada, sino que debe ejercer una influencia real en nosotras, ¿verdad? Debe tener ese efecto transformador para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué, hermanas, por qué actualmente hay tantos cristianos que caminan por ahí con apatía? Podemos asistir a todas las reuniones que haya en nuestra congregación, podemos escuchar todas las clases, así como en esta plataforma, como en algunas otras en las que se ofrecen estudios bíblicos, pero si en nosotras no existe esa transformación, de carácter, de forma de pensar, de forma de hablar, de forma hasta de sentir. La raíz puede ser nuestro concepto del temor de Dios. Dice ahí el versículo 17 específicamente nos aclara el problema, ¿verdad? Dice, muestra una condición especial. Dice, y si invocáis por Padre. Entonces son dos ideas conectadas. Si invocamos a Dios y buscamos y acudimos a Él buscando esa protección paternal, dice que nosotros debemos de conducirnos en temor. Es decir, que toda nuestra conducta debe reflejar quién es nuestro Padre. Y vamos a ver ahora entonces ¿de qué estamos hablando cuando estamos diciendo temor? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de temor? Bueno, para definir, a mí me gusta mucho empezar por lo que no es, porque es más fácil, ¿verdad? Empezar a reducir las ideas, empezarnos a acercar al significado real cuando vemos las cosas que no lo son, que no son el significado. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el temor que no agrada a Dios. Y vamos a ver que ese temor que no agrada a Dios es un temor que paraliza. Lo podemos encontrar si vamos a nuestra Biblia, allá en casita, si ustedes gustan más adelante, ¿verdad? Recordar toda la historia de Adán, pero vamos a encontrar unas palabras que él dijo. Si ustedes recuerdan, dice, tuve miedo y me escondí. Allá en el capítulo 3 y versículo 10, ¿verdad? Él expresa esta oración. Tuve miedo y me escondí. El temor que no agrada a Dios, hermanas, es este miedo que paraliza, que nos hace escondernos. A Adán lo llevó a esconderse. Su miedo lo llevó a echarle la culpa a Eva, ¿verdad? Su esposa. El miedo lo hizo rechazar la idea real de Dios, ¿verdad? Del conocimiento que tenía de Dios. Imagínense, Adán tuvo ese privilegio de poder hablar con Dios, de tener la presencia del Señor ahí, de conocerlo. ¿Qué pláticas pudieron haber ellos tenido, no? ¿De qué manera le mostraba o le platicaba, por ejemplo, eh, lo de la naturaleza? ¿Por qué había creado tantos árboles frutales? ¿O por qué un animal tenía cola y otro tenía las orejas picudas? No sé, las preguntas que quizá o las conversaciones que quizá ellos hayan tenido, pero olvidó eso, olvidó esa relación cercana que tenía con él, lo paralizó y se escondió. No reconoció sus errores. Tenemos también otro ejemplo allá en Mateo 25, si ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos que compartió nuestro Señor Jesús. Y dice que a una persona se le dieron 5 talentos, ¿verdad? A otra se les dieron 2 y a la última solamente se le dio uno.
Uno es fiel con los cinco, así que Dios le duplica sus talentos, ¿verdad? La segunda persona también fue fiel y el Señor le bendice también duplicándole sus talentos. Pero el último, ¿qué hace con su talento? Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Les voy a leer esta parte donde él dice, Maestro, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. El hombre con ese solo talento, hermanas, tenía una visión distorsionada de Dios. Y por eso también hace un temor distorsionado de Dios. Ese temor que él tenía lo veía a Dios como alguien intransigente, alguien que no perdonaba. Entonces veía a Dios como alguien difícil. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, bueno, nos dice que Dios es santo, pero que además su naturaleza de nuestro Dios es amor, ¿verdad? Tenemos ahí en Juan, Dios es amor y aparte es misericordioso también. Y esto nos deja con un pensamiento, me deja a mí con un pensamiento en mente, ¿verdad? ¿Acaso le he fallado al Señor? ¿Me he equivocado? Bueno, pues entonces sí hay un camino, hay una esperanza, ¿no? Arrepentirnos y no tener miedo, acercarnos a Él, porque dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Entonces, nuestro concepto de que tengamos de Dios, eso va a construir también la forma en que nosotros vamos construyendo este temor de Dios. Otro tipo de temor que no agrada a Dios es el miedo a lo que piense la gente. Dice ahí el libro de Proverbios en el capítulo 29 y verso 25, tenerle miedo a los demás es una trampa. Este creo que lo tomé de la versión Nueva Traducción Viviente. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Muchas veces eh, por las cosas que dicen las otras personas, ¿verdad? No actuamos o actuamos de cierta manera por el miedo al qué dirán, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan el ejemplo de Elías. ¿Se acuerdan ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y 2? Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, de los que ya había matado, ¿recuerdan? Entonces dice que Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Eh, realmente, pues sí, fue una amenaza directa, ¿verdad? Fue una amenaza directa a él, pero en ese momento él olvidó. eh, lo que había hecho ya antes nuestro Dios, la forma en que había hecho tantos milagros, pudo más el miedo que lo hicieron huir. Y esto también no nos deja ver que no somos exentos de en algún momento tener miedo, ¿verdad? A pesar de que tengamos una fe fuerte, a pesar de que llevemos tantos años en la iglesia, a pesar de que tengamos a nuestro cargo uno u otro ministerio, puede ser que alguna vez, por alguna circunstancia, ¿verdad? Haya algo que realmente nos atemorice, pero en esos momentos debemos de no olvidar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho con nosotras. Entonces, ¿de qué tipo de temor estamos hablando? Si no es el miedo si no es el temor que paraliza, si no es el temor que nos hace huir, entonces, perdón, si no es el temor al qué dirán de las personas, entonces, ¿de qué tipo de temor estamos hablando? Bueno, en la Biblia cuando leemos temor,
estamos viendo lo que en el hebreo sería la palabra yira, que describe el respeto, la reverencia y la devoción. Ese concepto, esa construcción de palabras es a lo que se refiere yira y lo que en traducido al español pues sería el temor. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Muchas veces creo que pues nos agarramos tal vez de decir, ¿verdad? Que ya cuando nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, estamos bajo mejores promesas y estamos bajo la gracia y entonces ya no, ya como ya fue cumplido la ley, entonces ya nosotros pues no tenemos que cumplir con la ley, ¿verdad? Sino que ahora nosotros somos salvos por gracia. Así es, y claro que así es. Sin embargo, debemos recordar, hermanas, que así como decimos, bueno, ahora estamos bajo mejores promesas, ¿verdad? También es necesario que recordemos que tenemos ahora también un compromiso mucho más grande. Porque si las promesas son más grandes, también nosotras debemos de mostrar mucho mayor respeto y reverencia. Y esto es precisamente a lo que voy ahora, porque fíjense que en el Nuevo Testamento, ahora, si ustedes recuerdan, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya no se escribe en hebreo, sino ahora está en griego y partes en arameo. Entonces, en griego se utiliza la palabra phobos. Y esta palabra implica respeto, sí, reverencia, sí, pero de una manera mucho más profunda. Y yo quiero preguntarles, ¿verdad? ¿A qué les recuerda esta palabra phobos? Pues a mí me recuerda mucho a la palabra fobia, ¿verdad? Creo que alguna de ustedes ha escuchado esto. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, alguien nos dice, ay, no, yo le tengo fobia a las alturas o le tengo fobia a los ratones? ¿Verdad? Es, por ejemplo, si esas personas son expuestas a eso, a lo que le tienen fobia, ya sea a los ratones, a las alturas o a muchas cosas más, ellos empiezan inmediatamente a sentir un cambio sumamente fuerte en su cuerpo, ¿verdad? Desde los latidos de su corazón se aceleran a un ritmo exagerado que les produce sudoración, que les da ansiedad, que les dan ganas de salir de ese lugar, de irse, ¿verdad? Muchas veces hasta se desmayan, en fin, porque es algo muy, muy profundo, es un miedo muy, muy profundo. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Hemos dicho que temor de Dios no se refiere a tenerle miedo. Y yo esto es algo que me gustaría que repensáramos en este tema durante este mes, ¿verdad? Porque de cierta manera cuando decimos eso es que no es tenerle miedo a Dios. Entonces, automáticamente como que nuestro cerebro pues ya, bloqueamos, entonces ya no le tengo miedo y entonces se vuelve, pues un Dios más chiquito. Y no, hermanas, porque el temor que debemos tenerle a nuestro Dios es un miedo santo. Encontré una palabra que pues regularmente no la uso. Esta palabra es sobrecoger. Y yo aquí les puse en esta notita, ¿verdad? Dice, podríamos decir que es un miedo santo, un espanto que sobrecoge el corazón del hombre cuando mira la grandeza divina. Yo les decía, esta palabra sobrecoger no la usamos habitualmente, pero significa sorprender, intimidar. Es decir, que cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, nos debe dejar sin palabras, contemplar la grandeza divina. ¿Ven cómo cambia nuestra forma de pensar? De decir, no, no, temor de Dios no es tener miedo, a decir, es esta admiración extrema que nos va a dejar sin palabras al darnos cuenta de lo maravilloso que es Dios.
¿verdad? Sí, sí debe ser un miedo, hermanas. Y a continuación les voy a pasar a varios ejemplos que me gustaría que en esta noche repasáramos para ver cómo es que en la Biblia se nos muestran muchos ejemplos de que es un verdadero miedo, ¿verdad? Pero no es un miedo, como decíamos, paralizante y que nos aleje. Por ejemplo, si ustedes gustan tomar nota de estas citas, ¿verdad? A mí me gustaría no tardarnos tanto, pero sí recordar el contexto de esto. Por ejemplo, número uno, ejemplo de cuando Jesús calma la tempestad. Si nosotros vamos ahí al libro, al Evangelio de Marcos, vamos a ver cómo los discípulos estaban, híjole, sumamente, pues alterados, ¿verdad? En medio de la tormenta. Imaginémonos ahí en medio del mar con la barca moviéndose de un lado al otro y la tempestad y los truenos y el agua y a punto casi de hundirse la barca y el maestro dormido. ¿Y qué le dicen, verdad, Señor? Bueno, pues, oye, ¿qué no te preocupa que nos podemos morir? Y él enseguida calma, calma la tempestad. ¿Y ellos qué respondieron, hermanas? ¿Quién, pues, es este que aún el viento y el mar obedecen? Pero hay unas palabras anteriores que nos pone aquí el escritor que dice, cuando Jesús calmó la tempestad, los discípulos se llenaron de gran temor, tuvieron miedo, porque ¿qué persona hace eso? Con su simple voz, con esa autoridad que debió haber tenido en su forma de hablar, en su forma de actuar, calmó esa tempestad que para ellos significaba ya la muerte. Claro que tuvieron miedo, pero ese miedo no los llevó a esconderse, no los llevó a alejarse, los llevó a seguir adelante, a seguir confiando en el maestro, a seguir aprendiendo de él y más tarde a seguir predicando de él y a dar su vida por él. Ejemplo número 2, la mujer del flujo de sangre. Marcos 5 del 25 al 34. Esta mujer, ¿cuántos años ya tenía con esta enfermedad? Y cuando es sanada, y que por ahí estaba toda la muchedumbre empujándose, ¿verdad? Y que empezó a decir el maestro, alguien me ha tocado, yo sentí que salió este poder de mí, ¿quién me tocó? Y hasta los discípulos así como que medio, ¿cómo se dirá? Irónicamente, ¿verdad? Ay, Señor, pues, ¿qué te diré? ¿Quién te pudo haber tocado? Pues hay mucha gente aquí, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que ella se postró, pero se postró con una actitud que dice ahí, temerosa y temblando. Pero esa actitud de temor que tenía, dice que la llevó a postrarse. Ok, entonces ya tenemos dos cosas, ¿verdad? Los discípulos que lo siguieron a Jesús, que siguieron aprendiendo, que siguieron predicando. Esta mujer que su miedo la llevó a humillarse, la llevó a postrarse. Ejemplo número 3. Los discípulos al ver a Jesús caminando sobre el agua. Y este ejemplo lo tenemos ahí en Marcos 6 del 47 al 52. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos le vieron caminar sobre las aguas, se turbaron. ¿Y qué quiere decir esto? Pues también que tuvieron miedo. Pero igual, ¿verdad? Que la vez anterior de la barca, no se alejaron. Y ahorita estoy recordando esa parte, ¿verdad? Donde mucha de la multitud se va.
porque Jesús acaba de pronunciar palabras fuertes y le dice a uno de los apóstoles, Señor, pues esta palabra es dura. Y le dice el Señor Jesús, pues ustedes también se quieren ir. ¿Y qué le dice el Señor? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Verdad? Fíjense a lo que nos lleva el temor. Nos puede llevar a seguir a Jesús, nos puede llevar a reconocer quién es Jesús, a reconocer su poder. Cuando encontramos en el siguiente ejemplo al apóstol Pedro, Jacobo y Juan durante la transfiguración de Cristo Jesús, ahí en Marcos 9 del 2 al 6, dice también la palabra del Señor, dice que cuando vieron al Señor transfigurarse, estaban aterrados. Híjole, qué palabra más fuerte que esta, ¿no? Que nos muestra un miedo muy profundo. Aterrados. Pero ¿qué hicieron ellos? Igual que la mujer del flujo de sangre, se postraron y adoraron. Y sobre todo porque ahí hubo una intervención muy fuerte. ¿Recuerdan ustedes cuando dice también la escritura que se escuchó la voz del Señor y que dijo, este es mi hijo? ¿Verdad? Porque los apóstoles querían hacer las enramadas para los tres, pero no. O sea, el Señor, nuestro Dios, especificó claramente que Jesús era su hijo. Entonces ellos se postraron. Después ahí en Marcos 10:32 nos habla también que muchos de los que le estaban siguiendo tenían miedo, pero aún así le seguían. ¿Y qué decir de las mujeres, no? Cuando van a esa ocasión después de la resurrección y entran a la tumba y se dan cuenta que está vacía y entonces ahí empiezan a tener esta conversación con este ángel. Dice también la palabra de Dios que se fueron aterradas, asustadas. Dice que había un gran temor y espanto que se había apoderado de ellas. Ellas tenían miedo. Y regresando, hermanas, a nuestro versículo inicial, dice que si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor, ahorita, mañana, solamente cuando Dios nos bendiga. No, dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro ordena que nuestra manera de vivir, que este temor no sea nada más ocasional, sino que sea durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. No se trata de tener reverencia nada más aquí, de tener reverencia un poquito allá, de ser solemnes un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? No es esa ligereza, sino porque nuestro Dios no se conforma con eso, hermanas. Hemos visto yo creo que cada una de nosotros ha experimentado el poder de Dios de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿verdad? Hemos conocido su gracia, hemos conocido su amor, su perdón y su misericordia en muchas áreas de nuestra vida. Y eso nos debe de guiar para que día con día recordemos todo eso. Y aunque nuestra estancia en este mundo sea pasajera, como dice aquí, ¿verdad? Y como hablamos también en la introducción de nuestra clase, aunque seamos peregrinos, debemos estar totalmente consagrados en obediencia a nuestro Dios. La pregunta para esta noche, para todas nosotras, es, si invocamos como Padre a este Dios santo y justo, ¿estamos siendo temerosas de Dios? Cuando el Espíritu mira nuestro corazón, ¿creen que pueda decir, así como lo dijo de Job, allá en Job 1:1, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense qué bonita descripción se hizo de él y que se pudiera hacer también de nosotros una descripción como esa, ¿no? O por el contrario, como dijo una ocasión Abraham acerca de Gerar, ciertamente no hay temor de Dios
en este lugar. El temor debe reflejarse, hermanas, debe reflejarse en nuestras vidas, así como vimos en estos últimos ejemplos, ¿verdad? Que este temor sea cuando nosotros pensemos quizá estoy ofendiendo a Dios, ¿no? Como José. ¿Se acuerdan cuando José fue tentado por esta mujer de Potifar? ¿Qué le respondió? Es que ¿cómo voy a poder yo ofender a Dios de esta manera? Que nosotros podamos tener esa misma actitud, que nosotros podamos tener esas mismas palabras en nuestra boca. ¿Cómo es posible que yo pueda ofender a Dios? Ese miedo es el que nosotros debemos de tener, ¿verdad? O también ese miedo de que quizá ya lo hemos ofendido y que no nos hemos humillado a pedir su perdón. Porque qué temible es caer en, eh, en manos de un Dios vivo, ¿no? La escritura nos narra acerca del apóstol Pablo, allá cuando él recibe, ¿verdad? La visión, cuando todavía era Saulo de Tarso, y él recibe esta visión, allá en Hechos 9:6, y creo que esta debería ser nuestra meta de cada una de nosotras. Dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Estoy dispuesta a decirle yo al Señor estas mismas palabras? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero sobre todo, ¿estoy yo dispuesta a tener esta misma actitud? Creo que esas serían unas preguntas muy importantes con las que nos podríamos ir meditando y, y tenerlas, ¿verdad? Todos estos días en nuestra mente para poder conocer qué tanto temor está construido dentro de mí. Y como conclusión, hermanas, esta noche, el temor a Dios, el temor del Señor no es un temor negativo, sino más bien una profunda reverencia hacia Dios y una respetuosa y solemne sujeción hacia Él, que tiene sus raíces en nuestro corazón y que su efecto durará para toda la vida. No, no se basa en el miedo paralizante ni en el temor a las opiniones ajenas. El temor del Señor conduce a la sabiduría y la comprensión y sobre todo a una vida plena. Tiene sus raíces en una comprensión correcta del carácter de Dios y en una actitud sumisa hacia Él. Y vamos a estar viendo en las lecciones más adelante todavía mucho más sobre esto, hermanas. Vamos a ir recordando cómo es el carácter de Dios, vamos a ir recordando qué es lo que hace Él en nuestras vidas y vamos a ver que cuando nosotras estamos realmente convencidas de lo que Dios es y de lo que hace en nuestras vidas, el temor va a salir como algo natural. Y bueno, pues esta ha sido una lección breve, una reflexión eh, que yo quise compartir con ustedes esta noche. Ha sido una gran lección para mí y espero que para cada una de ustedes también. Que tengan muy bonita noche, hermanas. Dios las bendiga. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Muchas gracias a Dios por tanta misericordia y tanto amor y tanto cuidado por sus hijas. Y de hecho, estaba hablando ahorita con la hermana Paula y le contaba de una situación, ¿verdad? Entonces, pero muchas gracias a Dios porque Él, aún en su bondad, ¿verdad? Y en su gran misericordia, nos tiene aquí. Y como decía la hermana, no es para temerle a Dios, sino para tener temor de Dios y no simplemente decir, ah, Él es bueno, ¿verdad? Y bueno, dejar pasar dejar pasar las cosas que hacemos, pero sin embargo, ¿verdad? Para decir, gracias Señor, porque aún en tu misericordia tú me perdonas mis errores y me perdonas
mis pecados y sigues aquí conmigo. Eh, es, es bien interesante, ¿verdad? Cómo los temas se han ido hilando en los últimos meses, pero gracias a Dios porque así ha sido y que la palabra del Señor eh, vuelva con frutos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor siempre debe traer frutos a nuestras vidas. Vamos a entonar el himno que se llama Volverá a sentir los clavos. Y este himno, ¿verdad? No nos habla exactamente de Dios, pero nos habla como a veces nosotros en nuestra pequeñez o a veces en nuestras dificultades, ¿verdad? Nos dejamos llevar y dejamos en vez de que nosotros busquemos darle la honra y la gloria, ¿verdad? Que, Solamente nos dejamos llevar. Sin embargo, este himno nos invita a reflexionar en que veamos su gloria y sigamos siempre tratando de llevar la alabanza y siempre a todo a Él para que Él pueda ser glorificado. Vamos a entonar este himno que dice así. Sé que Cristo murió por mi pecado, que pagó mi deuda mucho tiempo atrás. Dio su vida Él por mí. En la cruz sufrió al morir, pero hay algo que quisiera saber. Es fácil no ser fiel cumpliendo a Dios y que su preciosa gracia me da igual. Y si Él al perdonar vuelve a revivir la agonía que sufre en la cruz, Santo, Santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hermanas, las invito a ir en una oración. Amado Señor y Padre, venimos delante de su presencia agradeciendo todas las virtudes, los favores, las bendiciones que nos comparte, Señor. Gracias porque en su grandeza no podemos entender el amor que tiene para con nosotras, para la creación. Dice su palabra que a los ángeles tú no les diste oportunidad y con nosotros sigues siendo tan pacientes. Gracias, Padre eterno, por ese gran amor que tienes por cada una de nosotras. Pedimos perdón, Señor, porque nosotros no respondemos como deberíamos en muchas ocasiones, porque quizás esta humanidad, este cuerpo, esta fragilidad que hay en nosotros, nos hace fallarte, Señor. Gracias, Padre, porque eres tan paciente y tan amoroso, siendo nosotros los que debemos de tener ese temor reverente, siendo nosotras las que debemos siempre de sujetarnos a tu voluntad. Te seguimos fallando, Padre eterno, pero reconocemos que sin ti, Señor, no podemos llegar muy lejos, no podemos hacer nada. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Ayúdanos a que este temor sea en obediencia, sea un temor no que nos apanique, como decía nuestra hermana Mine, que no sea un temor que nos entorpezca, sino un temor
que nos haga recordar lo grande que eres, lo poderoso que eres, y que solo está en que tú digas una palabra, Señor, en que tú mandes a hacer las cosas para que las cosas sucedan a nuestro favor. Ayúdanos, Padre, para que siempre demos lo mejor de nosotras delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que el pecado no nos haga sentir ese miedo como lo sintió Adán. No nos haga sentir ese miedo, Señor, como lo sintió aquel hombre que escondió aquel talento por no trabajarlo. Que no nos haga sentir el miedo, Señor, de escuchar las palabras de otras personas y que nos paralice para no querer actuar, sino que en todo momento tengamos esa fuerza necesaria para obedecerte. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, Señor, pero que siempre estemos bien conscientes quién eres tú en nuestra vida. Y eso nos dé un paso de obediencia, nos dé a sentir la alegría, Señor, como hicieron aquellos mártires que perecieron, Señor, físicamente a causa de su fe. Ayúdanos a nosotras, Padre, porque a veces nosotros ni siquiera es porque nos estén persiguiendo, es porque no queremos someter nuestra carne a tus mandamientos. Que te reconozcamos cada día, Señor, que tú eres quien mereces toda la honra, toda la gloria, y que tú eres quien manda, que tú eres el que nos bendice, que tú eres el que nos amas de una manera que no entendemos, pero que también nosotros nos esmeremos, Señor, para servirte cada día con más amor, con más dedicación, con más obediencia. Padre, ponemos en tus manos las necesidades de nuestras hermanas en la fe. Gracias porque has bendecido la salud de nuestra hermana Delma Porras, porque ella se siente mejor con su tratamiento, su presión también está mejor, y pedimos, Padre, que tú la sigas fortaleciendo. Rogamos, mi Dios, que tú sigas siendo también con nuestra hermana Wendy Santizo, Señor. Ya está sobre la tercera semana hospitalizada. Te rogamos, Padre, que tú fortalezcas su cuerpo. Sabemos que está cansadita. Sabemos que está batallando desde hace más de un año. Pero, Señor, no queremos venir a contarte todas las dificultades que ella tiene, porque tú las sabes. Pero sí queremos seguirte rogando, Señor, de tu misericordia, de tu cuidado, Señor, para la vida de Wendy, que tú guíes los médicos que la están atendiendo, Padre Santo, que tú bendigas esos estudios que están recibiendo, esperando los resultados también. Padre, no es un tiempo fácil, pero acudimos a ti porque sabemos que tú formaste cada célula de ella y de cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo de una u otra necesidad. Ayúdala, mi Dios, a seguir adelante. Ayuda a nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades difíciles para las personas, para la humanidad, pero no para ti. Padre eterno, te rogamos que usted siga haciendo en la salud de nuestra hermana Conchita Ferrell. Gracias porque ella está entre nosotros y se siente mejor. Gracias por darnos esa bendición de tenerla con nosotros, mi Dios. Te seguimos pidiendo por la recuperación de nuestro hermano Arsenio Barriento, que tú también sigas obrando en él, en nuestro hermano Miguel Martínez, Padre, en sus tratamientos, en las decisiones que ellos como familia, nuestra hermana Mine, deban de tomar para beneficio de él. Sigue siendo con ellos, Padre, no los sueltes de tu mano y sigue siendo tú el guía, Padre. Siempre ponemos delante de ti a los médicos. Pedimos por aquellas personas que están haciendo estudios sobre las enfermedades, sobre los tratamientos, que tú les des, Padre, esa sabiduría, ese entendimiento, porque nosotros no podemos llegar más allá de donde tú nos permitas. Rogamos, mi Dios, de tu ayuda y de tu guía. Te sigo pidiendo por la hermana Cecilia Godfrey, la mamá de nuestra hermana Heidi. Tú sabes, mi Dios, cómo ellas están pasando este tiempo y sus necesidades. Te seguimos pidiendo que usted bendiga a aquellas personas que han perdido a sus bebés, que tú consueles esos corazones y también
aquellas que hemos perdido a nuestros seres amados también, Señor, que tú nos sigas ayudando a salir adelante. Te ruego, mi Dios, por nuestra hermana Rebeca Medina, te ruego por su matrimonio, te ruego por sus hijos, por los planes que tienen ellos como familia. Te ruego, mi Dios, por cada familia dentro de la iglesia, Señor, que sabemos quién eres tú y que deseamos servirte, Padre, pero tú también conoces las batallas que el enemigo trae a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para estar atentas en todo momento, para ser de bendición en nuestros hogares y que también nuestros esposos sean de bendición en nuestra vida, en la de nuestros hijos, Señor. Te ruego, mi Dios, que usted sea con aquellas personas que están pasando problemas de migración. Le rogamos también, Señor, que siga haciendo con mi primo Alejandro Cáceres y mi tío Isidro Martínez y sus tratamientos. Padre, en tus manos ponemos al señor Andrés, al hijo de la señora Claudia, que ya pronto tendrá esa nueva audiencia. Por su nieto Andrés, Señor, usted conoce las situaciones de ellos. Seguimos rogándote, Padre, por todos los que han salido de viaje. Te ruego por mí, por mis hijos, que el día de mañana en la madrugada estaremos viajando al Valle de Texas a traer a la familia, Señor, que tú guardes nuestro vehículo, que nos permites llegar con bien, Señor. Guarda la carretera. Guárdame a mí, Señor, también, que esté atenta. Bendiga los propósitos de nuestros viajes, Señor, y que cuando regresemos a casa, Señor, todo lo encontremos mejor. Bendiga a nuestra hermana Toya Galicia, que también está fuera de su hogar. Bendiga su casa, Señor, cuando ella tenga que nuevamente regresar, mi Dios, se encuentre todo con bien. Gracias, Padre eterno, por todo lo bueno que eres con nosotros. Pedimos perdón porque constantemente te fallamos. Ponemos en tus manos a aquellos que están en rebeldía, a los matrimonios que están pasando necesidades, Señor, dificultades. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas, Señor, junto con el perdón de nuestros pecados. Y en tus manos ponemos a cada hermano según su necesidad. Nosotros las desconocemos, pero tú sí las sabes, Padre, y nos unimos en oración, pidiéndote que seas tú el que esté siempre en control de nuestras vidas. Bendice a mi hermana Mine, bendice también a nuestra hermana Marichuy, que el día de mañana estará compartiendo de tu palabra. Sigue fortaleciendo su vida, Señor. Usted sabe las necesidades de cada una de ellas y de cada una de nuestras hermanas, Señor, que han estado aquí entre nosotros compartiendo tu palabra. Bendiga a la Señora, a cada una de las que están escuchando este mensaje también, Señor. Dales lo que se necesite en su corazón para que cada día nosotros procuremos servirte más. En el nombre de Jesús, rogamos todas estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados, Señor, y pedimos que todo lo que vayamos a hacer siempre sea bajo tu guía, como a ti te agrada. Y que siempre, Padre, se haga su voluntad y no la nuestra. Y si en algún momento la respuesta que tú nos das no es la que esperábamos, Señor, danos la fuerza, danos la entereza, danos la obediencia, la humildad, Señor, para aceptar lo que tú has decidido que es mejor. En el nombre de Jesús rogamos todo esto, Padre. Y te damos gracias por dejarnos dormir en un lugar, en nuestras casas, Señor. Pero te rogamos por aquellos que están en los hospitales o aquellos que están esperando el cuerpo de su ser amado o que ya lo están velando. O por aquellos que están en espera de ese último aliento. Señor, dale la fortaleza. Tú sabes, Padre, lo difícil que es cuando pasamos estas situaciones. Hoy te damos gracias que nos permites estar en casa, pero te pedimos por aquellos que te necesitan. Sé con mi hermana Joana, sé con su familia, con todos nuestros hermanos, Señor, que están en situación delicada, con todos los niños, Padre, de nuestros hermanos que también sufren, con todos los niños en general, Señor. En el nombre de Jesús rogamos todo esto. Amén. Pues gracias, hermanas, gracias a cada uno de ustedes que se dio cita esta tarde noche para juntas estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Y fíjense, siempre se ha dado esa observación de que si es temor, que si es miedo, y ahorita nuestra hermana Mina nos ha hecho unas observaciones, o al menos así lo percibo yo,
es que el temor de Dios, y nos lo daba en la explicación del hebreo y nos lo decía también en el griego, que es respeto, reverencia, devoción, pero nos hacía como un paréntesis donde nos decía un miedo santo. ¿Cómo es un miedo santo? Es cuando es algo más grande que tú y reconoces que eres chiquita al lado de aquello que es enorme, aquello que se impone, como cuando estamos, di- es- no sé si les ha pasado un ejemplo, pero cuando está uno caminando en un zoológico y de repente uno oye, escucha el rugido del león, o sea, es imposible ignorarlo porque es tanta fuerza. O no sé si les ha pasado cuando van manejando en la carretera y se viene una tormenta con rayos y truenos y es tan fuerte aquella luz y te haces chiquita porque es algo más grande que uno. Pues ese temor que nuestra hermana nos hablaba ahorita es un miedo santo con respeto porque sabes quién eres tú al lado de la grandeza de nuestro Padre. Y decía ella todos estos ejemplos que nos estuvo dando, eh, lo dijo así, es una admiración extrema que nos deja sin palabras, ¿verdad? Como esa mujer de flujo cuando la tocaron y ella sintió, ella tocó a Jesús y ella sintió que el flujo cesó. Me imagino que su corazón estaba contento, pero a la misma vez, cuando dijo él, ¿quién me tocó? Fue un, ay, me cacharon. Y no sabes cómo va a reaccionar, si me va a regañar o si me va, no sabes. Entonces ella sintió eso como que, y le dijo, fui yo. Y nos ponía ese ejemplo nuestra hermana, eh, bueno, pues nos dio muchos ejemplos, donde nos habla precisamente de, ay, hermana, es que cómo pudiéramos llegar a tener. Hay una frase que por ahí he visto en Facebook que dice, a veces Dios nos responde algo que hemos estado pidiendo y que nadie más sabe y que pareceríamos locas si nos pusiéramos a gritar y tratar de decir, porque la gente no entendería el por qué estamos tan emocionadas agradeciendo. A lo mejor hasta nos mandan al manicomio por andar de gritonas o diciendo cosas que no te entiendo qué estás diciendo, pero es mejor a veces solamente voltear al cielo y decir como dice esa frase, yo sé que fuiste tú porque Dios así es. Él se mueve en lo sobrenatural, es sobrenatural sobre las cosas que el humano no puede hacer, Él puede actuar. Así es que pues con ese temor reverente, hermanas, acerquémonos confiadamente, porque Él está ahí, no para estar apanicadas, no para estar ahí todas temerosas como estuvo Elías, decía nuestra hermana, cuando aquella Jezabel le dijo que pues lo iba a matar. ¿Era Elías, hermana? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces era distinto porque era más el miedo de él de morir o de cómo iba a morir, porque pues sea como sea, era muerte. Sí. Entonces, gracias. Es bien hermoso, yo creo que nos pasa, ¿no? A todas que realmente este tema nos deja sin palabras, hermana, porque nos hace pensar, nos hace meditar, o sea, realmente yo cómo estoy viendo a Dios, o sea, ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo es que cuál es mi concepto de Dios? O sea, si empezamos por ahí, o sea, es un ejercicio de autocrítica muy fuerte, Ujú, demasiado fuerte, porque muchas veces o sea, sí, es sin palabras, ¿no? Encontrar quién es Dios para ti, quién es Dios para mí, es buscar en eso y a eso, y bueno, sí, ¿cómo estoy yo delante de Él? Pero eso es lo que a mí, pues, me llevó a buscar este tema, ¿no? Porque si nosotros no enfocamos nuestra mente realmente a decir, a ver, o sea, sí, Dios es amor, Dios hizo esto, Dios los cielos y la tierra, pero ¿qué significa Dios en mi vida? Hasta que yo aterrice eso, mi forma de obedecerle, mi forma de yo actuar, mi forma de comportarme delante de él, no se va a transformar hasta que yo cambie mi forma de ver a Dios.
¿verdad? Y eso es lo que vamos a seguir viendo. De hecho, la siguiente semana, si Dios nos lo permite, vamos ya a ir un poquito más allá. Vamos a ver entonces el temor reverente. O sea, Muy, si el temor, si este temor fue grande que nos lleva a hacer cosas positivas, ¿verdad? Entonces, la reverencia es todavía un poquito más allá y a eso vamos a enfocarnos la siguiente semana. Pero sí creo que debemos o deberíamos hacer todas ese ejercicio, escarbar ahí en nuestra mente. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué significa Dios para mí? muy bien. Pues esos ya nos dejaron tarea, hermanas, porque es una realidad. Muchas veces yo me asusto de la terquedad que tenemos los seres humanos, de la necedad, porque sabemos dónde está la respuesta y nos la tratamos de esquivar. Sabemos dónde está la solución a nuestra enfermedad y nos vamos como que no sabemos o como que no pasa nada. Y esto al final trae consecuencias porque nuestro Padre es un Padre amoroso, pero también dice la palabra que Él es fuego consumidor. Y yo siempre lo he pensado así, no sé si todos lo entiendan, pero ¿se acuerdan cuando éramos niños y la maestra nos hacía que dibujáramos la letra A y nos decía cómo se hacía el círculo, de qué lado debíamos de girar hacia a la flechita seguirla y el palito de dónde, si de arriba abajo, de abajo arriba? Ellos nos enseñaban. Y cuando estaban mal hechos nuestras planas, ¿qué hacían nuestros maestros? Pues nos borraban o nos cortaban la hoja o nos ponían una tacha y nos decían vuélvalo a hacer. Entonces, nosotras, hermanas, ¿cuánto necesitamos que nos den borrones en nuestra vida para humillarnos? Yo creo que ojalá y que no haya necesidad, no tengamos que llegar hasta allá, hermanas, seamos sabias y mostremos ese temor que nos habló nuestra hermana y que la próxima semana pues será entonces este temor reverente, esta pregunta de tema general, ¿qué significa el temor de Dios? Hoy vimos qué significa y la próxima semana entonces veremos ese temor reverente. Entonces, demostremos, hermanas, demostremos a Dios. Yo uso mucho la palabra obediencia porque cuando yo leí que Jesús aprendió obediencia, pues cuanto más yo, que soy un simple mortal y que sé que soy bien, ¿qué palabra utilizar? Necia, terca, testaruda, rebelde, pero pues quien va a perder soy yo, ¿verdad? Porque los corronazos me los están dando a mí. Entonces, mostremos este ejercicio que dijo nuestra hermana, vamos a hacer este ejercicio. ¿Quién es Dios para mí? Y escuchaba, hermana Mine, que nosotros siempre decimos que Dios debe de ocupar el lugar número uno en nuestra vida. Y alguien hizo una observación que también me llamó la atención, por eso digo, todo el tiempo se aprende algo. Decía, nosotros queremos poner a Jesús sobre todo, arriba, pero el que Él sea lo primero en nuestra vida es como que es como un eje, que en todo lo que nosotros hagamos, nosotros no nos podamos mover sin antes consultarlo con Dios. Y decía, ¿qué sucede si, por ejemplo, una persona está enfermita y no pudo asistir a la iglesia porque está enfermita? Entonces ya Dios no fue la prioridad, fue la salud. Y decía, pero esa persona que está enfermita allí en su hospital o en su camita está encomendada al Señor y está buscando alimentarse de la palabra de Dios. O sea, hay situaciones, ¿verdad?, en las que estas personas están cercanas a Dios, incluso que a lo mejor nosotros que dijimos, sí, sí fuimos a la reunión. O sea, hay ahí la importancia de que Dios quiere siempre alrededor de nuestra vida, que todo lo que hagamos, en todo momento lo recordemos que Él en todo está y todo está viendo. Así es que gracias, hermana Mine. Gracias por compartir este hermoso mensaje. Y sí, es posible que ese temor en algún momento me pueda causar miedito porque yo lo he sentido cuando me ha tocado venir manejando y están las tormentas a todo lo que da. O sea, se te estremece el cuerpo y sientes que el carro vibra porque ese es el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que me hace sentir calma? Que sé que no voy sola. Es Él. Es como, ya llegó papá, es papá, aquí está el pendiente. Gracias, hermana Mine, un abrazo para ti, para nuestro hermano, para tu esposo también, que Dios siga bendiciendo su salud y pues disfruta la compañía de tu mami.
Me voy a despedir de la plataforma de Facebook, hermanas. Un abrazo para cada una. Compartan esta clase si fue de bendición para ustedes, que sea también de bendición para más personas. No lo quedemos nada más para nosotras. Hay más mujeres. Yo siempre les hago lista, su hermana, su tía, su prima, su vecina, su compañera de trabajo, su hermana en la fe. Entonces, compartan lo que este tema aquí guardado no va a servir de mucho. Pero si nosotros le damos ese share, dale compartir, vamos a tener bendición y vamos a ser también de gran bendición para otras mujeres. Hermanas, el día de mañana estaremos con el tema de mujer, eres libre, por nuestra hermana Marichuy Menchaca. Entonces oremos también que Dios la use de una forma muy especial. Sigamos orando unas por otras, aumentemos la dosis de oración. Nunca es suficiente y hay muchas razones por las cuales orar. Llegará el día que estemos delante de la presencia del Señor y ya no necesitemos estar usando la oración porque ya podremos hablar con Él, estar ahí con Él. Pero como dice Santiago 5:16, practiquemos la justicia porque la oración del justo puede mucho. Y quizá usted y yo hemos recibido una respuesta a una de nuestras oraciones porque alguien más intervino, ¿verdad? Nuestro Padre, pero alguien estuvo orando por usted y por mí. Nosotros ni cuenta nos dimos, pero alguien lo hizo. Así es que sigamos orando, Dios los bendiga y me retiro de la plataforma de Facebook.